Este año en la iglesia, todos los domingos, leemos el Evangelio de Mateo en una lectura casi continuada. Los domingos que pasaron leímos el capítulo 13, donde Jesús nos enseñó qué es el reino de Dios. Y lo hizo por medio de parábolas. Nos dijo que el reino está, que convive con el mal, pero que crece desde adentro, y que cuando uno lo descubre se compromete vitalmente, con alegría, y que el reino es para todos. Y entonces, ahora Jesús le va a enseñar a sus apóstoles, a nosotros, que hay que vivir lo que uno predica. Si predicamos así del reino, esto hay que vivirlo. Y se los va a enseñar a partir de la necesidad de las personas. ¿Qué hacemos frente a las necesidades de las personas? ¿Cómo actuamos? Cuando uno habla de necesidad, no pienso en esa necesidad que uno podría decir es provechosa, incluso una pobreza vivida con dignidad, que es austeridad, pero que no es indigencia, sino es dignidad. Una forma de vida que se opone al estilo del consumo, del consumismo. Uno tiene necesidades y vive con necesidades y no se angustia. Pero hay una necesidad que pasa el límite y entonces se convierte en algo intolerable porque degrada, despoja, deshumaniza, desfigura, nos quita dignidad. Es una necesidad violenta por sí misma, genera violencia. ¿Qué hacemos frente a esa necesidad? ¿Cómo actuamos? Porque fíjense que en esta realidad de un mundo lleno de necesidades, de hambre, pero también de educación, de salud, de trabajo, de afectos, de familia, de comunidad. Un mundo tan lleno de necesidades, hay algunos que son mercaderes en la necesidad y lucran con la necesidad, hacen negocio con la necesidad y ahondan las necesidades. Y a uno le llama la atención que en el mundo pobre de América Latina y de la Argentina crece el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el juego. Hay algunos que ahondan la necesidad y hacen negocio con la necesidad humana. Pero los que creemos en el reino, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? El Evangelio de Mateo nos cuenta que es mucha la gente que sigue a Jesús al desierto y Jesús predica y sana a los enfermos. La fuerza de su palabra, la palabra que sana, la palabra que da vida. Pero cuando se hace tarde, los discípulos se dan cuenta que estas personas van a tener hambre en el desierto. Hambre en el desierto es muerte, es límite. Entonces le dicen a Jesús, despedilas, que vayan a comprar comida a los pueblos. Yo no creo que los discípulos de Jesús fueran malas personas. No creo que fueran moralmente reprochables. Son prácticos. Resuelven una situación de manera práctica. Nosotros no tenemos para darles de comer, que vayan a comprarse
a los pueblos. Lo práctico, el pragmatismo, es una de las grandes ideologías de este tiempo. Caracterizaría el pragmatismo como una forma de resolver las cosas, pero sin tener en cuenta a las personas. Las personas son un número, parte de una estadística. Jesús les dice otra cosa, les dice, no, hagámonos cargo, venimos hablando del reino, de la presencia de Dios. No, denle de comer ustedes. ¿Qué lo mueve a Jesús? El mismo Evangelio lo dice, la compasión. A Jesús no lo mueve resolver la situación de las personas sin las personas. Lo mueve la compasión, que es ver a las personas y sentir adentro, eso es la compasión, sentir en las entrañas un movimiento que hace que uno se vuelque a la persona. No es la necesidad a resolver, sino es la necesidad de las personas a resolver. No se desdibuja el rostro de los otros. Los otros no son un número, son una realidad viviente. Son personas de carne y hueso, con historia, con biografía, con circunstancias. A Jesús no lo mueve el pragmatismo, lo mueve la compasión. Son dos modelos, entonces, el que nos presenta el Evangelio. Resolver las cosas de manera práctica, sin tener en cuenta a las personas, y la compasión. Entonces, Jesús, compasión, más la confianza en el Padre, más la seguridad de la presencia del Rey, ¿no? Genera una respuesta creativa, novedosa, distinta, inimaginable, algo nuevo. Desde lo práctico resolvemos las cosas con recetas conocidas, algunas muy antiguas. Desde la compasión, poniendo en el centro la persona, confiando en el Padre totalmente, sabiendo que el reino está, como nos venía diciendo los domingos pasados, Jesús va a dar respuesta de una manera extraordinaria, tanto que este acontecimiento lo conservan los 4 evangelios, y Mateo y Marcos lo ponen 2 veces en el Evangelio. Evidentemente fue un acontecimiento que conmovió a los seguidores de Jesús. Algo pasó, y el evangelista no se detiene a decir cómo fue el milagro. No es eso lo más importante. Jesús los reunió con la palabra, los sanó, y ahora los reúne alrededor del pan. Y fíjense qué interesante los gestos de Jesús. Dice que agarró el pan, dio gracias, e hizo que los discípulos lo multiplicaran, lo dieran, y sobró. El Evangelio nos dice que eran 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, una multitud. Solo había 5 panes, 2 pescados. Los gestos de Jesús son los gestos que hacemos en la Eucaristía. La presencia del Señor, que es movido por compasión, confiando totalmente en el Padre, con la seguridad de su presencia, convierte lo poco en mucho. Fíjense la lógica del reino. Fíjense la lógica del reino. Reunir, dar gracias, compartir y multiplicar. Jesús resuelve las necesidades con la lógica del reino. ¿Cuál es la lógica
que no es del reino, llamémosla del mundo. Dispersar, despedir, que se vayan, no reunir. Guardar, exigir, no dar gracias, exigir. Guardar, dejar para uno, no compartir. Y entonces imposible multiplicar, queda reservado, los bienes quedan reservados. Esa no es la lógica del reino. Nosotros estamos invitados en este tiempo difícil, complejo, lleno de necesidades humanas, lleno de necesidades de las personas, de vivir el reino. Y hacerlo con la potencia del amor, como nos decía Isaías en la primera lectura, o de manera bellísima San Pablo en la carta a los Romanos. Nosotros hemos experimentado la fuerza del amor de Dios, que es pura gratuidad, pura compasión, y que por lo tanto es capaz de hacer cosas nuevas, multiplicando para que a nadie le falte. Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos nosotros invitados a vivir en esta lógica, que es la de Jesús, del Evangelio, del Reino. Y en esto a veces será nuestra manera de actuar. Y entonces muchas veces será compartir lo poco que tenemos, pero también es nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de hablar. Porque hoy en día, en la Argentina, en donde las estadísticas dicen que el 50% de las personas de la Argentina viven en estado de pobreza, hoy en día hablar de la pobreza es tal vez caer en la necesidad de resolver las cosas de manera práctica. Pero cuando hablamos de los pobres, hablamos desde la compasión, desde las entrañas. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de resolver las cosas son de otra forma. Por eso a uno se los comparto como pastor que muchas veces se mueve y ve lo que está pasando en las comunidades, no deja de celebrar la fuerza del amor en las comunidades a través de Cáritas, que en estos momentos acompaña, no resolviendo las necesidades, no podemos resolver las necesidades. No tenemos la fuerza para resolver las necesidades profundas de una pobreza estructural, seria, endémica, pandémica. Pero sí podemos sostener personas. No podemos resolver necesidades como quisiéramos, pero podemos sostener personas. Y sostener personas es la lógica del reino. Sostenerlas con un plato de comida, que es la respuesta inmediata, pero sostenerla con la mirada, con la compasión, sostener al otro sabiendo que su vida es importante en medio de las necesidades. Todos tenemos experiencias de sostener y haber sido sostenidos. Sabemos cuánto devuelve la dignidad humana sostenernos unos a otros. Y eso no es una resolución práctica, eso es compasión. Celebro la vida de tantas comunidades que en estos momentos, por la compasión, con la fuerza del amor, así como Jesucristo, confiando en el Padre y en el reino, están al servicio de las necesidades de nuestros hermanos más pobres. Y por eso termino acá, queridas hermanas, queridos hermanos, cuando muchas veces se critica a la Iglesia por estar con los pobres,
no es una crítica a la jerarquía, es una crítica a la Iglesia. Entonces, a la Iglesia significa a las comunidades, a ustedes. Entonces, muchas veces uno cree que esa crítica viene de personas que no conocen la lógica del reino. Es posible que, no conociendo la lógica del reino, adhieran más a las lógicas del mundo y a veces también a las lógicas del negocio. Por eso pidámosle al Señor que nos dé esta seguridad de Jesús. La seguridad que Jesús tuvo en aquel momento es la que tenemos que tener hoy. No vamos a despedir a las personas, nos vamos a dejar mover por la compasión. Sentiremos dolores profundos por la pobreza en nuestra patria, pero si lo sentimos de corazón, con la confianza puesta en Dios, seguro que aparecerán, como ya aparecen, respuestas muy creativas para sostener a las personas. Pidámosle al Señor entonces que nos dé esta gracia en este tiempo difícil que nos toca vivir.